Daremos paso ahora a Marta Rivera con su charla "Si se resuelven los desafíos de negocio a partir de los datos". Marta es Key Account Manager en Cal Analytics, es ingeniera electrónica y de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en diferentes cargos de ventas, mercadeo y creación de portafolios. Ha trabajado para empresas internacionales como Schlumberger, Gemalto e Idemia, en cargos globales y regionales, atendiendo cuentas a lo largo de Latinoamérica. Marta cuenta con un amplio conocimiento en temas estratégicos como identidad, ciberseguridad y transformación digital, con los que ha entregado soluciones de gran valor a clientes de diferentes sectores como gobierno, salud, financiero, telcos y retail. Marta, bienvenida a nuestro segundo día del Cal Analytics Festival. Hola a todos, bienvenidos a este Cal Analytical Festival. Es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Como ya les dijeron, la idea es presentarles a ustedes una metodología que tiene Cala, que es nuestro Analytical Journey. Y la idea y por qué quise colocar este título es porque al final, a partir de los datos, sí vamos a poder resolver desafíos de negocio, que al final eso es lo que les importa a las empresas. Para hacer esta charla, hemos desarrollado la siguiente agenda. Primero, vamos a hablar de ciertos mitos que se tienen alrededor de los datos. Son mitos que van a ver que todos los tenemos, pero cuando hablamos de esos mitos, vamos a hablar de las realidades que contrarrestan estos mitos. Ese, mi primer punto, nos sirve del punto de base para hablar de los 3 elementos claves que tenemos cuando hablamos de nuestra metodología Analytical Journey. Cuando ya tenemos claros estos 3 elementos, voy a explicarles el paso a paso de esta metodología. Al final, y algo muy claro, quiero que te lleves 3 aprendizajes de esta charla. Si te llevas esos 3 aprendizajes, quedo supremamente contenta porque creo que hemos logrado el objetivo de esta charla. Entonces, empecemos ahora. Vamos a hablar, bueno, primero la cuña. Nosotros en Cala, realmente nuestro gran objetivo, nuestra obsesión es darle valor a las empresas a partir de ese tesoro tan especial que son sus datos, a través de ese poder de la analítica. Entonces, vamos a comenzar con estos mitos y realidades de los datos. El primer mito que se tiene es básicamente, las empresas dicen, si yo tengo una gran cantidad de datos, entonces claramente yo voy a tener los mejores resultados. Pero realmente eso no es así. Yo puedo tener una gran cantidad de datos, digamos, si estoy en una empresa de retail. Yo puedo tener una gran cantidad de datos de hacer recetas, pero si yo estoy buscando hacer un perfilamiento de clientes, pues esos datos no me van a servir. Yo necesito tener los datos correctos y necesito hacer las preguntas correctas. Hay una cosa muy importante que vamos a ver a lo largo del día y es, también necesito llegar y entender las preguntas correctas, pero que estos datos sean datos de calidad. Ese es el primer mito y esa es la primera realidad. Y esta realidad la trabajamos en nuestra metodología de Analytical Journey. Sigamos con el segundo mito. Este segundo mito, y es bien interesante, y lo estaban preguntando en la charla pasada. La gente piensa y las empresas piensan que para hacer analítica se requieren grandes sumas de dinero o que la analítica solamente está trabajada para empresas de un tamaño en específico, pero realmente no es así. La analítica nos sirve para cualquier tipo de empresa, sea pequeña, sea mediana, sea grande. Es muy importante para la toma de decisiones, para ver más allá. Pero aparte de eso, lo que me parece más fascinante de la analítica es que cuando yo llego y hago un proyecto de estos, todos los resultados, ya sea rentabilidad, ya sea fidelización, ya sea optimización, estos resultados me van a apalancar todos los resultados, todos estos proyectos de analítica. Entonces, este mito también y esta realidad también la vamos a trabajar en la metodología. Entonces, vamos en el segundo. Ahora, ¿cuál es mi tercer mito? El tercer mito es, pues, básicamente dicen, ya, los datos, solo los datos son como ese nuevo petróleo porque es que tienen un valor que es excesivamente preciado. Esto suena un poco arrogante, pero realmente los datos no valen nada
si yo no hago nada de ellos, si no los proceso adecuadamente, si no los identifico, si no los reviso, pues prácticamente no estoy haciendo nada. Entonces, si yo tengo una cantidad de datos de mis clientes, pero no hago nada sobre ellos, pues es lo mismo que si no tuviera ningún elemento para trabajar mis clientes. Entonces ya trabajamos el primer paso, que era mitos y realidades. Nos vamos al segundo. ¿Cuáles son esos elementos claves que nosotros consideramos en Cala que requerimos para trabajar la metodología? Si ustedes ven, entonces son, primero que todo, entender al cliente. Segundo, tengo que entender el reto analítico. Y tercero, tengo que contar con los datos correctos. Más adelante vamos a explicar uno a uno. Si ustedes miran la gráfica, yo tengo que tener estos tres elementos para poder tener la metodología. Si yo tengo uno, si yo tengo el otro, no me van a funcionar. Tengo que tener los tres elementos claves. Entonces, vamos al primero. El entender al cliente, pues es básicamente lo que hacemos nosotros cuando trabajamos como vendedores, como proveedores. Siempre necesitamos los elementos claves de nuestros clientes, necesitamos entender cuáles son sus objetivos, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus elementos particulares. Cuando nosotros trabajamos al cliente y parte de la metodología, hemos sido muy rigurosos y a cada uno de los clientes los vamos trabajando en diferentes segmentos de mercado en los cuales vamos revisando los retos analíticos. Aquí, como ustedes pueden ver, hemos colocado diferentes segmentos de mercado, como el retail, como salud, como servicios públicos, pero existen muchísimos más que hemos estado trabajando. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a colocar a nuestro cliente en el sector de retail. Digamos que cuando tenemos a nuestro cliente en el sector de retail, recordemos que empezamos conociendo al cliente. Empezamos a conocer qué es lo que él quiere, cuáles son sus objetivos de negocio. Y aquí, cuando hablamos de esos objetivos de negocio, esos objetivos que ya hablamos en conversación anterior con el cliente, siempre tenemos que traducirlos en unos objetivos analíticos, en entender un reto analítico. Me explico. Cuando yo estoy hablando con un cliente y él me dice, oiga, yo realmente quiero incrementar la rentabilidad, eso es lo que a él le importa. A él le importa su objetivo de negocio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a mirar que mi cliente quiera incrementar la rentabilidad. Primero que todo, no tenemos el tiempo para explicar uno a uno todos estos retos analíticos. Lo que voy a hacer es explicar a grandes rasgos todo esto, este gráfico, y después vamos a explicar tres retos analíticos de este caso. Entonces, digamos que nuestro cliente está en un momento determinado en que él quiere incrementar su rentabilidad. Y él dice, yo quiero incrementar mi rentabilidad a partir de conocer al cliente. Si miramos la parte izquierda, todos los retos analíticos, nosotros cómo podemos ayudarle al cliente con lo que sabemos. Nosotros sabemos trabajar retos analíticos, entonces hemos definido estos retos analíticos de la izquierda para ayudarle con la rentabilidad, perfilación de clientes, analizar mis clientes a nivel de 360 grados por toda la parte de todos los medios, de pronto analizar las redes sociales. Si yo de pronto tengo un cliente que me dice, ¿sabe qué, Marta? Yo realmente necesito unos retos muy grandes de optimización. Pues entonces voy a los retos de optimización, los que están en la parte media, es que no tengo forma de hacer. Entonces son optimización logística, pronóstico de demanda, recomendación de precios, optimización de inversión de marketing. Pero digámoslo así, si llegamos y tenemos, digamos, también a veces unos clientes que estamos trabajando en diferentes retos, como pueden ser transformación digital. Cuando tenemos un cliente con un reto de transformación digital, este cliente puede tener y trabajar uno de estos retos o muchos más de los, o uno o dos o tres o diferentes retos que se tengan aquí en este slide. Quiero entonces aquí, regálenme un segundo, explicar tres de los retos. Existe un reto que es el alistamiento de datos, gobierno y optimización. ¿Por qué quise explicar este reto? Este reto es como organizar la casa. Entonces, este reto es, oiga, yo puedo tener, uno diría, no, pues yo organizo la casa cuando yo comienzo una empresa.
pero realmente no. Hay empresas que pueden ser muy grandes, que pueden tener muchos millones de usuarios, pero que de pronto las áreas, una no se habla con la otra a nivel de datos, estas manejan ciertos datos, la forma en que se estructuran los reportes por acá están de una manera, por acá están de otra. Cuando yo llego y quiero organizar la casa, quiero hacer un alistamiento de datos, hombre, yo lo que hago es decir, bueno, ¿cómo voy? ¿Qué estrategia voy a hacer para trabajar los datos de esta empresa? Para que todas las áreas de la empresa puedan llegar y trabajar con las mismas estructuras de datos, para que cuando yo haga estos reportes puedan tener todos los reportes, trabajar con sincronía y sean unos reportes coherentes y que estos datos sean unos datos que lleguen y entreguen información a cada área acorde con lo que necesite. ¿Dónde voy a poner los datos? ¿Los voy a poner dentro de las oficinas del cliente? ¿Los voy a colocar en la nube? ¿Qué elementos de seguridad voy a tener en los datos? ¿Quién va a ser la persona que va a tener acceso a esos datos? ¿Cuáles son las políticas a nivel de protección de datos? ¿Qué requiero? ¿Que requiere una base de datos normal? ¿Que requiere un data warehouse? Todos estos elementos me van a permitir tener, como yo digo, organizar la casa, tener esos cimientos para comenzar. Entonces, cuando ya tengo esto, cualquier reto de analítico voy a poder empezar a trabajarlo porque tengo algo limpio para empezar a trabajar aquello que va a necesitar mi cliente. Ese sería el primer reto. Dijimos que íbamos a explicar 3 retos. Recordemos que esto va a depender de los requerimientos de la empresa, de lo que necesiten. Entonces, los segundo y tercer reto analítico que les quiero explicar, yo creo que a mí me encanta porque yo creo que una de las cosas más importantes para uno cuando trabaja con clientes es poder entenderlos de la mejor manera para poder apoyarlos en lo que ellos necesitan. Por eso junté estos 2 retos, perfilamiento de clientes y conocimiento de clientes 360 grados. Cuando yo junto estos dos, yo los junto porque realmente en la analítica he encontrado algo muy interesante. Si uno se pone a hablar con personas que tengan un gran conocimiento en un mercado, me van a decir, yo no necesito esto, yo realmente conozco al derecho y al revés a mi cliente y yo sé cómo son mis clientes, yo sé el perfilamiento, no necesito nada. Pero a mí me parece muy interesante el ejemplo que les voy a contar porque este realmente muestra que lo que enseña la analítica es irse más allá de lo obvio. Nosotros trabajamos con Miriam Cami. Para los que no están en Colombia, Miriam Cami es una pastelería espectacular, deliciosa, y es una pastelería en que uno llega y dice, bueno, ¿cuál es el cliente de Miriam Cami? El cliente de Miriam Cami son mujeres de tal estrato social que compran de pronto en la tienda, de pronto compran online. Eso era lo que creía también Miriam Cami. Cuando se hizo todo este estudio de analítica, se encontró que en los clientes había un perfil específico de hombres muy fieles, que compraban ciertos elementos a determinada hora y en determinados elementos, y de esa manera se perfiló algo que no se veía visible. Entonces, esto es lo fascinante de la analítica, te muestra lo que no es obvio, y eso es lo que a mí me encanta. Entonces, ¿qué es lo que hace la analítica? Coge todo, trabaja con algoritmos de inteligencia artificial, coge toda la data de, digamos, en este caso, llamadas telefónicas, redes sociales, PQRs, información dentro de la empresa, afuera de la empresa. Con todos estos elementos lo que yo empiezo a hacer, ¿qué? Patrones de mis clientes, pero también de los potenciales. Empiezo a perfilar cómo compran y con eso empiezo a entender cómo están mis servicios. Oiga, ¿yo qué tengo que hacer para que mi servicio crezca? ¿O yo qué tengo que hacer para evitar que este servicio, de pronto yo tengo que cancelar este servicio porque ya estoy viendo que no tiene, digamos, de efectividad? Entonces, eso es lo que permite la analítica, entender y tomar decisiones correctas. Me estoy adelantando un poco, ya vamos a mirar más adelante más elementos de qué hace la analítica. Entonces, ya volviendo al tema y a nuestro orden, entendimos al cliente, entendimos el reto, ahora vamos a ver el tercer punto, contar con los datos correctos. Sigamos hablando de nuestro caso, que estamos hablando del sector retail, sigamos hablando de nuestro reto, que era el reto económico, que era necesito rentabilidad y quiero focalizarme a los clientes. Y mi reto analítico era, oiga, quiero hacer perfilamiento de clientes, venta cruzada y que no tenga abandono. Primero que todo, necesito las variables correctas.
¿Qué es lo de las variables correctas? Imaginemos que estamos en Miriam Cami y yo en Miriam Cami necesito, digamos, tengo información acerca de una cantidad de recetas y tengo una cantidad de información de las recetas, de cómo puedo prepararlas, pues eso no me va a servir. Si yo estoy hablando de perfilamiento de cuentas, ¿qué necesito? Necesito entender qué compra mi cliente, cada cuánto lo compra, por dónde lo compra, cuál es el monto de su compra. De pronto necesito variables sociodemográficas de mi cliente. Todos estos elementos me van a permitir realmente ir hacia mi reto, que era lo segundo que habíamos hablado. ¿Qué necesito? Lo que decía en la charla anterior Erika, necesito un histórico. Yo no puedo crear un perfilamiento de mi cliente si yo no tengo un histórico. Y muchas veces no solo es el histórico. Puedo tener bases de datos relacionadas, puedo también entender un poco, hacer encuestas, mucha data que me permita realmente cumplir con mi reto. Pero no solo es eso. Necesito gestionar, entender esa data y hacerlo de una manera inteligente. Ya entonces ya tenemos las tres cosas, conocemos el cliente, conocemos el reto analítico, contamos con los datos. No se me vayan a asustar, esta es una gráfica un poco grande. Esta es al final la metodología. Este es el paso a paso de la metodología. Entonces, miremos entonces que la metodología, lo primero que tenemos es un reto de negocio. Cuando tenemos el reto de negocio, recordemos que estábamos hablando de en la parte superior encuentran la rentabilidad. Entonces estábamos hablando de la rentabilidad, listo, y cuando estábamos hablando de la rentabilidad dijimos, para la rentabilidad mi cliente necesita que yo lo apoye. Entonces estábamos hablando de un reto analítico que era el que está en la parte del medio, que era el perfilación de clientes, venta cruzada y abandono. Entonces miren que ya hablamos, yo necesito una mayor rentabilidad, entonces voy a trabajar con un reto analítico que es la perfilación de clientes, y si me voy a la tercer cuadrante, ¿cómo lo voy a hacer? Si miramos entonces el mismo ejemplo, voy a poder utilizar tres técnicas analíticas que tenemos acá. La primera que hablamos ya la mencionamos. Recordemos que cuando estábamos hablando del perfilamiento de clientes y cuando estamos hablando de la descriptiva, que es la analítica que generalmente la gente usa ahora. Muchas empresas dicen, no, yo tengo analítica porque solamente hacen hasta la parte descriptiva y hasta ahí se quedan, que está bien, es un pedazo, pero es un pedazo que hay que seguir para tener optimización y para darle lo que el cliente quiere, que es aumentar la rentabilidad. Porque si ustedes miran en la descriptiva, yo les estoy diciendo, estos son sus perfiles de cliente actuales, punto. Yo le estoy diciendo qué es lo que tiene actualmente. Pero con eso que yo le estoy diciendo que tiene actualmente, él no está aumentando la rentabilidad con venta cruzada y con evitar el abandono. Pero ¿qué tal si yo sigo con la parte de seguir analizando y con toda esa data que tengo de mis clientes, yo logro intuir cómo va a ser su consumo de aquí a futuro, de aquí a unos meses? Ahí estoy utilizando una técnica analítica predictiva. Entonces, miren que estamos perfectamente, le estoy ayudando al cliente, le estoy diciendo, oiga, hermano, póngale cuidado porque si usted sigue como va, en 6 meses usted ya no va a tener esos clientes. Usted tiene que tomar acciones. Ahí es cuando viene lo más interesante de la analítica, la prescriptiva. Yo le voy a poder decir al cliente lo que tiene que hacer con argumentos, con data, para que ese servicio que tiene se potencialice de una mejor manera. Ahora bien, entonces ya hablamos de los retos de negocio, de los retos analíticos, de las técnicas analíticas, pero ¿cómo hacemos todo esto? Tenemos un cuarto cuadrante que son las herramientas o lenguajes de código abierto. Toda esta minería de datos, nosotros la podemos hacer con diferentes partners, con diferentes proveedores, porque nosotros somos agnósticos. Y eso siempre va a depender de la empresa, de lo que tengan. Habrán unas empresas que dicen, no, para la minería de datos yo tengo Python, o sea, lo que ellos tengan, uno le dice, no hay ningún problema. Pero si de pronto estas empresas no tienen un científico de datos que requiera este conocimiento tan estructurado, entonces yo le digo, no, pues puedes hacer la minería con IBM SPSS y no hay ningún problema. Ahora bien, todo esto que yo hago, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo lo muestro bonito al cliente? También tenemos diferentes herramientas, están por lo menos Tableau, está Power BI, entonces aquí ya le estamos mostrando todo de una manera adecuada, todo lo que hicimos, todo ese trabajo que hicimos. Pero imaginémonos que ese reto de negocio, el cliente me dice,
yo necesito llegar hasta la implementación total. También nosotros para esta implementación analítica requerimos una infraestructura específica. Tenemos partners para esa infraestructura, los partners que todos conocemos, AWS, tenemos Azure, tenemos convenios con el que se requiera, no tenemos ningún inconveniente, y también podemos trabajar diferentes proveedores, digamos, por ejemplo, para las bases de datos. ¿Para qué? Para darle una solución de principio a fin a nuestro cliente, para que al final el cliente le digamos que ese reto de negocio que era, oiga, yo quiero tener una mayor rentabilidad a lo largo de toda esta metodología, lo logramos. Y efectivamente él va a poder mostrar al final unos mayores ingresos. De pronto en ese ejercicio que hicimos analítico, el cliente, pudimos entender que el cliente compraba de una determinada manera y dijimos, este cliente compra esta torta y compra este café, que seguimos con el ejemplo, digamos, de la cafetería. De pronto si yo hago este paquete, puedo llegar y generar más valor. Pero así como lo estamos trabajando en el retail, el día de ayer, y los invito a que vayan a todas nuestras charlas, o un panel maravilloso que yo quedé fascinada, porque eran 4 empresas de diferentes sectores hablando de sus retos analíticos y hablando de todo lo que habían hecho en la analítica. Estaban Avevillas del sector financiero, estaba Nutresa, estaba un retail y estaba una empresa de gobierno trabajando en todo lo de cultura. Y todos ellos, cuando yo los escuchaba, yo decía, están haciendo perfectamente toda esta trazabilidad, están haciéndola cada una desde su segmento de mercado. Entonces, pues nada, yo realmente aquí termino. Quiero saber si ustedes, no, perdón, 3 mensajes. 3 mensajes antes de las preguntas, para que se lleven, que era la última parte de mi conferencia. Recordemos, cualquier empresa puede hacer analítica. Los datos correctos, las correlaciones indicadas y el análisis adecuado son claves. Siempre, siempre, lo más importante es que yo tenga datos que me sirvan para el negocio. Yo no tengo los datos porque qué chévere tenerlos. Necesito ponerlos. Ustedes tienen un tesoro, como lo decimos en Cala, en sus manos. Y ustedes deben aprovecharlos porque ese tesoro es supremamente valioso. Y ustedes pueden llegar y aprovecharlo para poder potencializar todos sus desafíos de negocio. Ahora bien, y la tercera, la cuña, si necesitas, asóciate con un experto en esta gestión, como es Cala Analytics. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Nos encantó tu presentación. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas, que si hay algunas, bueno, queremos agradecerles a todos por estar conectados en este segundo día. Tenemos personas conectadas desde Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Francia, Finlandia, bueno, y en 1000 países más. Adicional a eso, hemos recibido unos comentarios muy, 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 muy bonitos que nos llenan de muchísimo orgullo y que queremos pues compartir con ustedes. Por ejemplo, Carla Olivera nos escribe desde México y nos deja en el muro: estoy desde México y siempre he participado en los eventos de Cala, son muy buenos. Además, siempre nos dejan las memorias en sus redes en YouTube. Muy buena onda, Carla. Muchas gracias, Carla, por ese mensaje. Enrique González nos escribe: este evento está genial, me encantan los invitados que tienen, habrán más porque no me lo pierdo. Sí, Enrique, habrán más eventos de este estilo. Te invitamos para que nos sigas en las redes sociales y en nuestro sitio web para que estés muy pendientes de cada uno de los eventos que realicemos. Y pues bueno, Marta, regresando nuevamente contigo, viene la tanda de preguntas. No te preocupes, que estás en tu salsa. No son ahora porque si no, no se responden. No, mentira. No, tranquila. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es: ¿qué nos recomiendan como primer paso para que nuestra empresa empiece a involucrarse en el mundo de la analítica? Bueno, pues básicamente pensaría que perfectamente la sesión pasada
Erika nos estaba hablando de un camino 4D que es bien interesante porque es un camino en el cual puedes llegar en 4 dimensiones, revisar, digamos, la parte de la analítica a nivel global de tu empresa. Esa podría ser una parte. La segunda simplemente es una charla. Te invito a que tengamos una charla y entender cómo está la empresa para entender a partir de eso cuál es el camino y cuál es la ruta. Siempre lo más importante es lo que te decía, organizar la casa, organizar toda la parte de los datos y lo más importante es entender cuáles son esos desafíos de negocios para entender la ruta analítica, porque no todos van a tener la misma ruta analítica. Si de pronto en tu empresa, no sé en qué sector esté, y ustedes tienen como por lo menos en el sector salud en el momento de ahora, que hay una legislación que es requerida para la parte de analítica de datos, pues esa es la ruta porque realmente es un requerimiento legislativo, es un requerimiento que se está dando ahora, que se necesita hacer un elemento de analítica, pues tienes que hacerlo. Pero si por lo menos necesitas y estás urgentemente requiriendo hacer un perfilamiento de clientes, pues esa sería la ruta. Entonces tienes esos 2 vías. Empezar con el 4D que acabó de explicar Erika, o revisar en esta parte de esta consultoría, con toda esta ruta que te comenté, empezamos a analizar cómo está la empresa, cuáles son sus retos, en qué posición está, para ir paso a paso y vamos construyendo juntos la parte del camino analítico. Perfecto, Marta. Ahora viene otra pregunta y es, ¿cuál es el problema más común de las empresas en su proceso de analítica? O sea, cuando tú realizas este tipo de consultoría, ¿cuál es el problema, digamos así, que tiende a aparecer más en las empresas? Bueno, existen varios. Hay una parte que se está dando mucho ahora, que es toda la parte de gobierno de datos, en la cual perfectamente tienes que llegar y como decía yo, me gusta mucho llamarlo organizar la casa. Realmente ahora se está viendo que eso es la parte que necesitas, pero hay uno muy importante y es la parte de la calidad de los datos. Entonces, por ejemplo, a mí me estaban dando un ejemplo muy chévere el día de hoy y era de un ejemplo con un banco. Tú llegas y sacas una tarjeta de crédito con tu nombre. Mi nombre es Marta Isabel. Saco mi nombre, si no tienen una estructura adecuada de datos, entonces puedo sacar la Marta Isabel Rivera Posada. Pero después, si no tienen esa conexión entre todas las áreas, posiblemente el banco realice conmigo otra actividad y me ponga Marta Rivera. Y entonces, o Marta con H. Y cada vez esa no es una calidad de datos porque no permite que el banco maneje la misma información y la misma data para todas las áreas. Si llego y voy por lo menos en el call center y me dicen, señora Marta, y entonces cuando yo llego y hago toda una presentación y al final cuando llegan y toman mis datos me escriben Isabel Rivera, y al final van a llegar y revisar toda esa información mía, no van a encontrar, en una me encuentran Marta Isabel Rivera Posada, en otra me encuentran Marta Rivera, en otra en Isabel, en otra me ponen H. Esa calidad, como yo les estoy contando, se los puse en un banco, pero realmente ellos ya están mucho más estructurados, pero esto lo hemos visto en el día a día en todas las empresas. Y al final es como cuando ustedes llegan y graban los datos en su celular. Ustedes no graban con, voy a colocarles a todos nombre y apellido. No, ustedes a veces dicen un nombre con 2 apellidos, o a veces no. La señora de o sea, con un recordatorio, a veces graban a las personas. Eso no es tener calidad de datos. Yo no tengo un formato y una estructura para después hacer una búsqueda. Si yo llego y en mi celular escribo, no sé, Ángela López, y así grabo a una persona, y a la otra la grabo como la señora de la tienda, o al otro la grabo como Felipe López Lozano. Cuando yo quiero hacer una búsqueda, no puedo buscar, no tengo un parámetro. Ese es el mayor, no tener una calidad y no tener un formato en todos los datos. Muchas gracias, Marta. Entonces, ya para finalizar, en ese orden de ideas, la analítica entonces es ese plus que me va a aportar o va a fortalecer esa rentabilidad en mi organización, ¿correcto? Pues sí, a mí me da mucha risa cuando yo veía uno de los promocionales que hicimos, lo hizo Víctor Hoyos, nuestro CEO, que decía, lo que hace la analítica es plata, plata, plata. Yo le decía, no, hay otros desafíos de negocio, pero al final
Sí, es generar más plata, es que yo pueda llegar y qué es lo que necesitan las organizaciones. Llámalo rentabilidad, llámalo fidelización, llámalo eficiencia. Voy a poder generar más dinero y ¿sabes qué es lo más bonito de todo? Que es algo que yo tengo, no tengo que salir afuera a buscarlo, lo tengo y no lo utilizo. Mira, hay una cosa que se me escapó decir y que me parece fascinante. Cuando le hacen a las empresas PQRs, esta es una información que nosotros llamamos que es una información no estructurada. Y las empresas a veces los dejan ahí, los responden los 15 días que tienen que responder sin ningún problema, pero no los analizan, no los llegan y no los mandan a un repositorio para entender qué es lo que quiere el cliente. Ese tipo de información está ahí, las empresas la tienen y no la usan. Entonces, son cosas que están ahí, que las empresas las pueden tener y nosotros estamos prestos para ayudarles a las empresas a que los utilicen, a que utilicen ese tesoro como lo llamamos nosotros. Perfecto, muchísimas gracias Marta, gracias por esta sesión tan interesante. Yo creo que nos aterriza muchísimo más a todos y a todas las personas que quizá siguen considerando o consideraban hasta que estuvieron con nosotros en esta sesión que la analítica era solo ver unos y ceros o quizá era de una manera por allá lejitos y no, en realidad es algo que nos llena a todos y que se relaciona con nosotros.